Nuestro buen amigo Lionel Fonseca ha sido oyente de este programa. Me ha escrito en una o dos ocasiones ya señalándonos, o señalándome a mí, digamos, que hemos tenido como una preferencia de arranque con el actual gobierno, de no ser muy críticos con él, ¿verdad? Pero, digamos, si es válido, digamos, que las personas piensen que por entrar el gobierno todo el mundo tenga que estar con la batería puesta contra el gobierno, ¿verdad? Jaime Cerdas, que era medio visco, decía que él era visco porque tenía los ojos contra el gobierno. Pero en este caso a mí me parece que, por lo menos yo creo que nosotros tres somos bastante críticos de gobiernos, de mandatarios, de presidentes, de figuras políticas, a veces hasta el status quo en general. Pero en este arranque, que apenas lleva 15 días el gobierno, lo menos que podemos darle es como el beneplácito de que arranque bien, que más o menos lo ha venido haciendo, digamos. Más allá de que le empiecen a salir pulgas y que la oposición, que es su papel, ser oposición política en la Asamblea Legislativa, como es el caso de Liberación, que es el que ha estado con los tacos puestos contra el gobierno, y le esté arriando un poco. Me parece que eso es absolutamente válido también, ¿verdad? Pero en la dimensión, por lo menos en que yo lo percibo ahora, yo pienso que hay que darle espacio, me parece, además porque no ha metido las patas, digamos, gravemente en estos 15 días, ni levemente tampoco como para que uno esté acusando. Y por otro lado, porque me parece que es interesante la forma como ha arrancado el gobierno, porque el presidente no tiene un exacerbado protagonismo como siempre lo han tenido los presidentes, más bien ha sido discreto y ha puesto a sus dos alfiles, a Rodolfo Pisa como ministro de la Presidencia y a Juan Carlos Mendoza como vocero, para que atiendan los asuntos públicos, y él ha señalado con claridad que va a referirse a las cosas esenciales y generalmente cuando es oportuno. Y ahí me parece que eso es importante. Presidentes en el pasado, pocos, solo Miguel Ángel Rodríguez, me parece, había llegado a establecer sobre la práctica del arranque de su gobierno, que cuando él hablaba frente a periodistas que le solicitaban entrevistas, hablaba sobre lo que le pedían que hablara. Y no llegaba ahí con una agenda abierta para que le preguntaran cualquier cosa. No, van a hablar de obras públicas, de vivienda, de lo respondiente, para que también el presidente esté preparado para responder a fondo las cosas, me parece. Entonces, en este sentido, eso me parece bien. Me parece más bien mal que alguna prensa haya empezado a plantear ahí una fisura o tratar de crearla entre Rodolfo Pisa y el presidente, haciendo ver que hay dos mandatarios. No hay dos mandatarios, hay solo uno. Claro. Lo que pasa es que el ministro de la Presidencia debe ser tan importante a nivel de la estructura presidencial del gabinete, que uno entienda que cuando habla el ministro de la Presidencia, habla el presidente de la República. Claro. Así fue con Rolando Laclé, con Rodrigo Arias, con Danilo Chaverri, en fin, con un montón de ministros que eran hombres de peso en sus gabinetes, que tenían la confianza plena del presidente y que cuando ellos hablaban se entendía que estaba hablando el Poder Ejecutivo en su máxima figura. Yo creo que esto es importante. Eso no significa que no vamos a tener 4 años para tener oportunidades de darle palo a don Carlos Alvarado si hay que darle. Hay una... yo he estado dándole vuelta a ese... a mí no me lo ha dicho nadie, pero digamos que me imagino que se está pensando, no porque el programa lo oiga todo el mundo, pero en general con respecto a sectores que están tranquilos en el sentido de que no están armando la araca. Y lo que pasa, me parece a mí, es que a nosotros nos corresponde ahora, entre digamos, las costumbres que tenemos que adoptar en la Tercera República, de la que hablas, es
No, sí. El entender que la vuelta al bipartidismo va a ser muy difícil, la vuelta a un sistema en el que sea muy recia la afiliación partidaria ya no va a volver. Entonces, y vamos a tener situaciones más parecidas a lo que es la República Francesa, donde el presidente de la República y el primer ministro tienen una relación que no siempre es nítida. Bueno, tenemos que irnos acostumbrando a eso. Es muy primitivo eso de esperar que el presidente tenga que hablar de todo lo que la gente quiere oír hablar. Porque si no, solo en eso estaría, ¿no? Claro. Y claro, no va a ser tan extremo como el caso de los presidentes ceremoniales de los regímenes parlamentarios, ¿verdad? Como Italia. El presidente ahí sí es como una especie de monarca de 4 años, ¿verdad? Pero tenemos que irnos acostumbrando a eso, ¿verdad? De lo contrario se desploma el sistema. Yo creo que las elecciones pasadas nos pusieron ante unas disyuntivas muy difíciles que tuvieron que habernos enseñado algo, ¿verdad? A apasionarnos menos por detalles. A mí me molestó mucho me molestaron esos títulos de la prensa donde quería señalar ya una bicefalia en el gobierno. Eso es improductivo y yo creo que incluso peligroso, ¿no? Sí, y que no conduce literalmente a resolver un problema tampoco de gobierno, porque no es un problema de gobierno. A mí me da la impresión, a mí me da la impresión de que esa situación se está dando porque la personalidad de Rodolfo Pisa es muy fuerte. Tiene una personalidad, de veras, usando el mismo término, fuertísimo. Y claro que su papel como secretario del presidente es su primera línea. Y como dices tú, es su papel. Cuando habla esa personalidad, se supone que está hablando por boca del presidente. Todo lo que él comunica tiene que venir del Poder Ejecutivo, del primer presidente, del presidente de la República. Pero yo no sé, me da la impresión de que la gente tiende a juzgar por apariencias. Sí. ¿Verdad? Es decir, y la personalidad de Rodolfo es muy fuerte. Y además es muy grandote. Y todo eso contribuye a que la gente empiece a decir disparates. Voy a decirlo gráfica. Es como la giganta de esa comparsa de gobierno, claro. Fue muy gracioso cuando yo vi una foto, claro. Una foto que traía pies de foto también malintencionados. Claro. Él, por razones lógicas, que solo a los tontos se les ocurre que no existen, va a visitar al expresidente Arias. Sí. Bueno, y para fotografiarse se sientan en un sillón largo, y se ve Oscar. Y entonces lo ponen a él en el centro. Claro. Lo cual me parece lógico, porque cuando ha ocurrido que se fotografían los dos hermanos Arias con alguien, siempre estaba en el centro. En el caso de Álvarez de Santi, pues se hacían muchas bromas porque estaban en campaña. Entonces, sí, y claro, el pie de foto era miserable. Verdaderamente el periodista que escribió ese pie de foto merecería una bofetada de Dios por tonto, porque el país está en una situación en la que la lógica exigía que un emisario del gobierno visitara a dos personajes importantes que se encuentran juntos porque son hermanos. Sí, pues claro. Sí, claro. Pero, y cuando vi las fotos,
me hizo gracia por eso, que él es muy grande y entre los dos, sí, es muy grande, claro. Pero después ver ese pie de página es de curayón, como diría. No era un pie de página, sino un pay de piña. El pie de foto. Un pay de piña. No, hay que tener mucho cuidado. Yo diría a la gente, vean, el país está pasando y pasó ya por unas muy feas. Y si siguen jugando de casita, van a volver a descomponer todo. Sí. ¿A dónde vamos a ir? Ya. Y claro, tal vez la perspectiva de uno viejo, ya, sin vela en el entierro, pero no, admitan un consejo, cálmense, denle chance. No, claro, es denle absurdo. por lo menos 6 meses y después... Los 100 días. Los 100 días tiene... Para ver cómo pinta. Y después, Otro factor que influye en todo esto de cómo se está comportando los partidos y la prensa como consecuencia es las características de la victoria. Fue muy evidente que en el segundo espacio para aspirar a la presidencia recibió un apoyo de los otros partidos en un momento determinado. Sí, Y claro. eso fue lo que lo llevó a tener una victoria, pero asombrosa. De manera que no hay una identificación con un personaje casi bíblico que es el que llevan en andas. No. Entonces, claro, eso se presta para análisis un poco más groseros, más grotescos, más duros, ejerciendo, digamos, que el derecho de la oposición al nuevo gobierno. Yo no sé hasta dónde es derecho, pero bueno. Porque habría... No, es que el derecho no es a patear al gobierno como del lugar. Sin embargo, eso siempre todos lo hacemos. Sí. Y ese es un error básico dentro de la democracia. Tiene. Además, uno sabe que las consecuencias de un mal gobierno las paga todo el mundo. Es como si pudieran sacar un paraguas antitortas. Un paraguas antitortas. Sí. Yo me acuerdo cuando ocurrió aquella rebelión estudiantil del 68, yo estaba en Bélgica. Bueno, desde ahí se veía pues de cerca, porque la cosa, el epicentro estaba en Francia, París. Y yo recuerdo que bueno, en realidad yo ese año estuve más ocupado en ir a protestar contra la ocupación de Checoslovaquia que contra eso, pero bueno. Yo estuve Sí, en la noche en que llegaron los tanques soviéticos. Sí, me contaste lo que te había dicho. Bueno, yo fui a las calles de Bruselas a protestar por el susto que te habían pegado a vos. Lo mejor es que yo no lo creía. Claro. Cuando llegó Juan Frutos, que era estudiante costarricense en Checoslovaquia, a despertarme a la residencia estudiantil, a decirme, levántate. Le digo, ¿y por qué tan temprano? Eran como las 5 de la mañana. Dice, porque invadieron los soviéticos. Y dice, está loco, ¿quién va a invadir este carajo? Asómate ahí. Entonces me asomo yo a la ventana de la residencia estudiantil y los tanques gigantescos. Ahora puedes ir a repasar esa visión en Nicaragua. A lo mejor están ahí. Hay tanques soviéticos en Nicaragua, sí. Claro, No, claro. soviéticos no, rusos. Pero ya tienen otro carácter. La reflexión que yo me hacía era esta, bueno, pero de esto tiene que salir algo, de la rebelión estudiantil y bueno, me esperaba algo, pero cuando se fue de Gaulle y al tiempito ya sabía, más o menos veía cómo era Pompidou, qué cambio más chuica fue este. Y es que la personalidad de Gaulle era muy fuerte. Pero es que Pompidou era más gris que el más gris de los guardias civiles españoles. De Gaulle, ese sí era un personaje. No, por supuesto, claro, además tenía nariz. Olfateaba las cosas. Dicen que cuando llegó Chicolis a conocerlo, Sí. una visita oficial, le dice, lo presentan, dice, Charles de Gaulle, y se queda Chico viéndolo y le dice, Chico es Totogol. Y esa época... Chico, así en esa época estaba el Totogol. En esos chistes humorísticos que le sacaron a don Chico. Lindo personaje. Sí, decían que a él le encantaban los chistes que le contaban.
Y entonces, pero se los tenía que explicar Marita. No, más bien decían que era Mario Quirós. Mario. Quirosazo, que le llegaba y le contaba durante 2 horas los chistes, ¿verdad? Y después duraba 2 horas explicándoselos. El cuento, claro que fue historia, porque en esa oportunidad no fue, ¿cómo se llama Mario? Cuando fue a Nueva York a inaugurar el pabellón de Centroamérica. Y entonces nos invitó el director del pabellón de España a un almuerzo muy elegante. No me acuerdo si era el Toledo o el Granada, uno de esos restaurantes gigantescos y muy bien. Y entonces, ¿cómo se llamaba el gigantón aquel de las clases de matemáticas? ¿No? Era muy amigo mío, pero más rajado para hablar. ¿Cómo se llamaba? Brenes. ¿Cómo? Brenes, no. No, enorme, que hablaba así, que fue el ministro consejero de Don Chico, pero se pasaba vacilándolo. Bueno, entonces, según él, dice que Don Chico iba adelante y atrás iba Mario. Y repito, Mario ni siquiera fue, pero él inventó toda la historia. Dice que llegó Don Chico y lo llevaron a una serie de pinturas modernas. Y, ¿qué digo, Mario? ¿Qué digo? Diga que qué juego de luces. ¿Qué juego de luces, ¿sabes? Qué profundidad, ¿ah? Entonces pasan a otro, donde había unas pinturas clásicas y al fondo la Mona Lisa, otra mentira, porque la Mona Lisa no está en España sino en Francia, pero bueno, ese inventó todo. Y dice que Don Chico, Mario, ¿qué digo? Mario, ¿qué digo? Don Chico, diga qué cara, qué ojos, qué gesto. ¿Y qué carajos es esto? qué bárbaro jetones. La gente exageraba con eso porque Don Chico era un señor muy pero vivo. Él vacilaba con eso. Súper vivo, inteligente, jugado, hecho chispa. Sí. No era. ¿Qué pasa? Es que nada pasivo, hasta combatiente fue. Claro. No dirigió ahí las fuerzas hace 70 años en San Ramón. Sí. Era. No, sí, era. Claro. Después miembro de la Junta de Gobierno. No, era un personaje. Y el único de ellos había sido incluso, que regañaba a Don Pepe. Pero Chico Orlich... No, Pepe, ¿por qué decís eso? Una barbaridad. Chico Orlich fue miembro del Comité Antinazi de Costa Rica allá por 1940-41 con Manuel Mora, con Manuel Picado Chacón y otros personajes importantes de ese periodo. Ahí estaba. Fernando Valverde Vega también estuvo en el Comité Antinazi. Sí. Después fueron miembros de gabinete de Figueres. Sí. Bueno, es interesante. Y a veces esa faceta antinazi de Chico Orlich nadie la recuerda. Sí, no. Yo no la recordaba, francamente. Es que a Chico le achacaban su simpleza casi campesina. Pues que sí la tenía, indudablemente. Él hablaba de cosas muy serias así. Entonces, pero no era tonto ni mucho menos, ¿verdad? Y entendía las cosas. Y ese cuento de que su mujer le explicaba los chistes, pues no era más que burlas y ganas de fregarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, con todo y eso fue popularísimo, ¿verdad? Ha sido un tipo querido al final. Sí, querido, exactamente. Muchos chistes que le sacaron a Chico Orlich, después se los repitieron a Rafael Ángel Calderón en la campaña electoral. Sí. Pero ya hasta ahí llegaron. Después no volvieron a sacar chistes de los presidentes. Se volvió muy poco frecuente. Bueno, después de la tregua... No, don Pepe le sacaron cantidad. La tregua que hicimos, Alberto Cañas y yo... hubo un caso en el que Beto Cañas, ahí en el medio universitario, quería contar un chiste del gobierno. Fue el que te escogió a vos. Sí, no. Él decía, tenía un gran cariño y un respeto. Como dice Fernando Durán, y se soltaba el chiste. Entonces yo me enteré. ¿Y era él? No, y claro. Entonces yo me enteré. Entonces empecé con la misma. Viera el chiste que me contó Don Beto. Y un día nos sentamos a tomar café y hicimos tregua, así dijimos, el armisticio, no, cada uno con lo suyo. No, pero
Eso de los chistes... no, él te tenía cariño y respeto. No, sí, yo además, y ahora que hablamos de Tocañez, hay una cosa que yo me congratulo de haber hecho, y no es que fuera una gran hazaña. Un día, la comisión editorial de la Universidad de Costa Rica decidió publicar las obras completas de Alberto Cañas, en un programa que había de eso. Ya yo creo que ya no sigue. Ahora sí publicaron las obras de Fabián, de Unense. Sí, claro. Exacto. De algunos han publicado. Entonces, de ella a mí me... De Fabián Dobles. Sí. De Fabián sí. Yo fui el encargado de buscarlo y mira, le conté. Y entonces como que se asustó. No, mira, todavía no. Entonces, claro, él tomó el asunto por otro lado, porque en realidad... Ya se iba a morir. Dice, no, más bien, mira, estoy ya dando los últimos toques a un libro. Y a las memorias. Me gustaría que lo publicara la Universidad de Costa Rica. Y no, suéltelo, ¿cómo se le ocurre? Después de lo que acaba de decir la comisión, podemos decir que ese es el primero de tus obras completas. Y fue de la memoria, 80 años. 80 años no es nada. No es nada. Fue lo más exitoso que en los tiempos que yo estuve ahí publicó la editorial. Hubo que salir corriendo a reimprimirla, y para hacerlo tuve que usar un subterfugio para autorizar a la librería a que ella lo imprimiera, porque de lo contrario los trámites lo habían atrasado. Les voy a contar algo que es totalmente casero. En ese entonces, cuando estaba escribiendo él, 80 años no es nada, todavía existía la Piapia, y éramos los tres, Roberto Fernández, un servidor, y Beto. Y entonces Beto, nos reuníamos 2 veces por semana, nos iba leyendo los capítulos, y Roberto, que era muy necio, le corregía. Eso no fue así, eso fue así. Cállate, carajo, esto así fue, porque yo lo vi. Pues necesitabas anteojos y se ponía a joder. Pero lo cierto es que Roberto era un perfeccionista en cuanto a redacción. Y sí, terminaba una página y se la pasaba a Roberto a que le corrigiera detalles de redacción. Y Roberto ahí no le metía la mano en otras cosas. Era perdonen la expresión, por joder cuando estaba leyendo, ¿verdad? Porque así era. Así que fuimos los primeros que conocimos esa obra, Pues, página tras página. Pues dicen que hay que Una terminar, vez si no seguimos hablando invitamos a Memo Castro, porque Beto dijo, se ha publicado un montón de libros, a mí me gustaría hablar con él. Entonces llegó y estuvimos hablando, y era muy serio.